Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días. Qué bendición poder estar nuevamente en Vida Nueva en casa. Si nos visitas por primera ocasión, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros y sobre todo que en cada oportunidad que nos reunimos cada domingo, lo que hacemos es estudiar la Biblia verso por verso. Y lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas es que hemos comenzado una serie en la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro. Y creo que hasta este punto ha sido una bendición todo lo que hemos aprendido y sobre todo que inicialmente se ha puesto la base doctrinal de la carta. Y el apóstol lo que hace es poner primero la base doctrinal para luego atender esos aspectos prácticos que se nos vuelven a nosotros muy útiles para la vida cotidiana, para nuestras necesidades y nuestra realidad. Así que es bueno tenerte entre nosotros, qué bueno que tienes la oportunidad de vernos a través de este medio. O recuerda que también puedes visitarnos en nuestros cultos presenciales siempre a la misma hora, los domingos a las 10 de la mañana por medio de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram o en nuestro canal de YouTube que estás usando en este momento. Puedes saber un poco más acerca de nosotros. Así que sean todos bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien. Como decía anteriormente, vamos a continuar estudiando Primera de Pedro. En este caso vamos ya por el versículo 13 en el capítulo 1. Y recordando un poco lo que vimos anteriormente, yo creo que fue muy emocionante el poder aprender que nuestro futuro es prometedor, que esa herencia celestial que vamos a recibir es algo que nos da una esperanza viva y aprendimos que era viva por cuanto el fundamento de esa esperanza, el autor de esa esperanza es Jesús, quien vive por la resurrección de los muertos. Por tanto nuestra esperanza es viva y vimos que el apóstol atendió un aspecto del aquí y el ahora, y es qué pasa mientras esperamos esta salvación, qué pasa con nuestra realidad del día de hoy cuando pasamos por diferentes problemas, aflicciones. Aprendimos que eso es normal y que representa la prueba de nuestra fe. Es necesario, aprendimos que también es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba y que nuestra fuente finalmente nos terminó enseñando que nuestra fuente es privilegiada, refiriéndose a las Escrituras, que no solamente hablaban de los sufrimientos y las glorias de la obra redentora de Cristo Jesús, sino que también tiene una aplicación para nosotros en cuanto a que en este momento nosotros estamos pasando por los sufrimientos, las aflicciones en la vida, pero más adelante lo que nos espera con certeza son las glorias, es la gloria, la herencia eterna, la salvación, la presencia de Dios, y mientras tanto podemos esperar pacientemente. Ahora, lo interesante es que el verso 13, que vamos a comenzar a estudiar en esta oportunidad, comienza con una conjunción consecutiva, es decir, que está conectada al contexto precedente, lo que vimos el domingo anterior, y a lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Ahora, por tanto, es importante que veamos lo que dice el verso 12, cuando habla de aquellos profetas que vieron el tiempo que nosotros ahora vivimos, de esta gracia, de esta herencia eterna que nos ha sido dada. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es interesante porque la expresión que utiliza acerca de esto que hacen los ángeles, que pueden observar aquellos que hemos alcanzado esta gracia, esta herencia eterna, y que el día de hoy pasamos por dificultades. Habla de que es como alguien que se inclina para poder observar con el deseo de participar. Es como aquel que va a ver un partido, ya sea de baloncesto, de fútbol o de cualquier deporte, y entonces quiere ver mejor y trata de inclinarse para poder observar todo lo que está pasando ahí y no perderse ningún detalle, pero con el deseo de participar. Es como, yo también quiero jugar. Y es algo que está pasando con los ángeles en este caso. Es que están viendo el privilegio que tenemos nosotros los creyentes de lo que estamos anunciando, de lo que se nos fue anunciado, de esta herencia eterna, pero también la oportunidad de que nosotros podemos anunciarlo también. Y también, valga la redundancia, la oportunidad de poder pasar por aflicciones,
de la mejor manera, con una manera de vivir muy diferente, muy especial. Es aquello que es predicado ahora lo que va a observarse, aquello de lo cual los ángeles quisieran participar, y es que es el privilegio, fíjate, de que nuestra manera de vivir sea congruente con aquello que predicamos. Esta gracia que ha sido anunciada, de la cual los ángeles quisieran predicar, pero también en medio de las aflicciones en las que estamos en este momento. Uno se pregunta, ¿quieren en realidad participar de esto? Lo que expresa el texto es que sí, porque tú y yo el día de hoy tenemos el privilegio de poder participar de esta gracia que nos permite una manera de vivir que es acorde a esto que predicamos. Y precisamente el giro que toma el texto a continuación atiende este asunto. ¿Cuál? Es esa manera de vivir que sea congruente con la predicación que hoy es anunciada. Sabemos que el día de hoy hay mucha confusión por la falta de coherencia, de consistencia, de congruencia entre aquello que se predica y aquello que se practica. Y lo que vamos a aprender es cómo podemos nosotros apreciar este privilegio que están viendo los ángeles, del cual quisieran ser partícipes, pero que nosotros tenemos el privilegio de poder, con nuestra manera de vivir, mostrar aquello que es predicado. Esto se vuelve un privilegio tremendo. ¿Y cómo aprovechar entonces la oportunidad de vivir conforme a lo que se predica? Y entonces, aprendiendo sobre eso, lo primero que vamos a ver es que esa manera de vivir va a ser ya no, y hay una progresión también acá, y es, ¿te acuerdas que en nuestra identidad como creyentes somos extranjeros, espiritualmente hablando, no pertenecemos a este mundo, somos elegidos por Dios, hablando de la salvación que hemos alcanzado también? Estos elegidos, luego habló de que somos herederos de esto que se nos prometió, y ahora va a agregar un elemento más, y es que somos hijos, y estos hijos deben tener una manera de vivir que sea acorde a aquello que se predica. ¿Y cómo se alcanza esto? En primer lugar, vamos a ver que se alcanza apropiándonos de la mentalidad requerida, que es precisamente la que atiende el verso 13. Dice, por tanto, o sea, teniendo este privilegio que anhelan los ángeles, de vivir acorde a aquello que se predica, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De lo que vamos a ver es que lo primero que debemos hacer es ajustar nuestros pensamientos para vivir a la manera de Dios. Y la figura que utiliza el apóstol Pedro para que podamos entenderlo, yo creo que te acuerdas que los destinatarios eran creyentes judíos, era lo más probable. Hay muchos términos que él usa donde aquellos creyentes inmediatamente lo entendían, especialmente los judíos y especialmente por la época en que vivían y en los atuendos que usaban. Y usa la expresión de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es esta parte central del cuerpo, es que se podían ajustar aquellas túnicas y lo que representaba era el poder estar listos para la acción. Y en este caso era una costumbre que también se describe en el caso de la Pascua, donde ellos al celebrar la Pascua tenían que tener ceñidos sus túnicas, sus lomos, esta parte de la cintura, para la acción. En ese caso era el servicio. También era usado para las guerras. Y lo que estaba diciendo es, usando una metáfora, es así como uno se prepara en la vestimenta para una acción específica. Asimismo deben preparar su mente para la acción específica que se les pide, la manera de vivir de la cual va a hablar a continuación. Lo primero es que esta mentalidad debe estar preparada, lista para la acción. Es que tú y yo podamos decir, ok, yo todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy asimilando, los principios bíblicos, es para actuar. Esto es lo primero, debemos entender que no nos debe tomar por sorpresa esta manera de vivir de la cual va a hablar más adelante. Vas a ver que tiene que ver con el carácter de Dios.
Pero entonces, lo primero, esta mentalidad debe estar preparada, es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También esta mentalidad debe estar controlada. Dice sed sobrios, curiosamente dice sed sobrios. Va a atender mucho esta parte del ser más que del hacer. Y este hacer del creyente debe derivarse de lo que el creyente es. Y esto tiene que ver mucho con el interior. Tiene también que ver mucho con la mente, con tener la mente preparada para la acción que Dios nos pide, preparado para toda buena obra, pero también controlada, es decir, no alterada por los deseos y pasiones. Tú sabes que estar sobrio es no estar afectado por algunos agentes externos que nublan la mente, que nublan la vista, el balance, etc. Es una mente que está alerta a lo que Dios quiere en nuestra vida, especialmente cuando pensamos en que nuestra vida sea congruente con aquello que se predica. No alterada por deseos y pasiones, pero también una mente motivada, dice el verso 13, dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad habla de la esperanza, por supuesto, es también de la confianza, es de las convicciones, y que esta esperanza no se desmorona. Y fíjate ahora, es que nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar, que va a determinar nuestra manera de vivir, esté tan presta, tan lista, tan firme acerca de aquella esperanza, aquella herencia eterna que vamos a recibir en algún momento, pero mientras eso llega vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, y que cuando estemos pasando por estas aflicciones estemos listos acá en los pensamientos, que sepamos y entendamos de que Dios tiene el control, de que nuestra manera de vivir en medio de la prueba, allí en medio de la aflicción, debe ser conforme a lo que Dios ha pedido. Pero lo tremendo es que cuando dice esperad por completo, sabes que de lo que está hablando es de que no se desmorone, que esté completo, que aquella convicción sea completa, que esté motivada por aquello que va a recibir, por esta esperanza, y no se desmorone como yo no sé si alguna vez has jugado Jenga, este juego donde uno elabora una torre y entonces el juego es que vas quitando piezas y llega un momento en que se desmorona. El desafío acá que está diciendo es que en tus pensamientos, en tu forma de pensar, tu mente esté tan enfocada, esté tan lista para la acción, es sobria, que te lleve a una manera de pensar moderada acerca de tus decisiones, que tengas cuidado con los deseos y las pasiones, con la avaricia, con el rencor, con el resentimiento, con las dudas incluso según lo último, que esté motivada sin que la esperanza se desmorone mientras llega aquello que estamos esperando. Y entonces la pregunta que surge es ¿cómo adquiero yo esa mentalidad? Te doy rápido una lista y tú buscas luego los textos que te doy de referencia. Pero lo primero, llénala con los pensamientos de Dios. A veces el problema es que tenemos pensamientos derrotistas, estamos alojando pensamientos que no deberían estar ahí y entonces decaemos en la fe. A veces perdemos la sobriedad, la moderación por el materialismo, por los impulsos, que es lo que voy a hablar más adelante, ¿verdad? Llénala con los pensamientos de Dios. Filipenses 4:7 te dice en las cosas en las que deberíamos pensar, en todo lo honesto, todo lo puro, lo de virtud alguna. Dice, llenen su mente de la Biblia, es lo que está diciendo, porque todo eso que describe ese verso que te doy en Filipenses se encuentra en la Escritura. Por eso escucha su consejo, el consejo de la palabra de Dios. Y entonces los pensamientos se ordenan, según Proverbios capítulo 20, verso 18. No actúes impulsivamente. Mira, si hay algo que es cristiano y que tiene que ver con la manera de vivir del creyente, es pensar, no ser impulsivos, no, tener sobriedad, tener moderación y detenernos a pensar. Si quieres, luego buscas Proverbio 21:5. Pero también entender que esta mentalidad requerida es una decisión que no deberíamos posponer. Es decir, entiendo lo que está pasando, las glorias son futuras, el sufrimiento es ahora, la vida tiene aflicciones, Dios tiene el control, mi fe va a ser puesta a prueba, y lo entiendo y estoy listo para la acción.
Y estoy listo para detenerme y tener moderación en cuanto a los deseos y las pasiones. Y me voy a mantener motivado hasta que Jesús sea manifestado. Y esta expresión que usa al final del verso 13 tiene que ver con el contexto de la herencia eterna. Siempre hace referencia cuando Jesucristo sea manifestado. Es el momento en el que vamos a verle a Él y a conocerle en su deidad, pero también a disfrutar de las glorias y de la gloria de Dios. Ahora, en ese sentido, fíjate, Jeremías capítulo 4, verso 14, nos dice, es una decisión que no debes posponer. Le dice a la nación de Israel, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a alojar esa mentalidad que te vuelve una persona conflictuada? Y tú sabes cómo funciona. Una persona que está conflictuada se vuelve muy conflictiva. Es una persona que está probablemente siendo rebelde, que de repente tú la ves mal geniada y ni sabes por qué, no te das cuenta. Es porque tiene mucho conflicto adentro. Y algunos de esos están llenos de iniquidad, de maldad, de pecado, de rencor, de cosas que no ha perdonado o que incluso que no te has perdonado. Y estás viviendo y alimentándote del pasado y estás dándole vueltas al asunto y no te deja avanzar y no te deja tener la mentalidad que se necesita para tener una vida congruente a aquello que se predica. Lo primero que debe suceder es que nuestra mente es la mente requerida, es la mente de Cristo. Por eso yo lo que digo es todo se resume en tener la mente de Cristo. Lista para la acción, motivada hasta el fin, hasta la muerte, en el caso de Jesús, que se ofreció en sacrificio, pero también moderada, sobria, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, en medio de la oposición, en medio de esa situación que estás viviendo en el trabajo, en medio de esa situación difícil y aflictiva que estás pasando en casa o con tus hijos o con la familia y que no ves cómo se puede resolver, y entonces vienen pensamientos a ti que no son necesariamente la voluntad de Dios y alojas a veces en ti, pierdes la sobriedad, pierdes la calma, pierdes la quietud, pierdes la paz, pierdes la bendición, pierdes la calidad de vida realmente, porque tu mentalidad y la mía probablemente no ha sido adquirida. La mente de Cristo está a disposición, la mente de Cristo, y tú sabes que cuando la Biblia se refiere allá en 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo, se refiere a la palabra de Dios, llenarnos de la mentalidad de Dios. Luego el apóstol lo que hace es ponernos un modelo de vida que sea congruente a aquello que os es anunciado, según el verso 12 que leíamos, aquello que los ángeles ven como un privilegio, y ese privilegio es para ti y a mí, es una manera de vivir, que se asemeje al modelo referido. Se trata de imitar, fíjate, el carácter santo de Dios en todas las áreas de la vida. Y mira cómo lo dice acá en el verso 14. Nos dice cómo. Como hijos obedientes, ¿qué debemos hacer como hijos obedientes? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay un modelo referido y es, como hijos obedientes, vamos a ver más adelante, lo que deben hacer es imitar a Dios. Debemos imitar a Dios. Es como luce un hijo obediente, y sabes que habla de aquella manera de vivir que teníamos tú y yo antes de haber renacido a una esperanza viva, antes de haber entregado nuestra vida a Jesús, antes de haber tomado la decisión de seguir a Jesús y todo lo que eso ha implicado, lo bueno que ha implicado para cada uno de nosotros. Y en ese sentido habla de un patrón, de no conformarse, es no tomar la forma, hay un molde, hay un patrón de vida
que teníamos antes. Y hace la referencia a este estilo de vida, a este patrón, y lo dice así, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y es de lo mismo que habla Efesios capítulo 2, verso 2, que dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos obedientes. Al menos esta es la expectativa, por supuesto. Y en el verso 3 de Efesios 2, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un patrón de vida que debe quedar en el pasado. Y por eso cuando uno piensa en cómo luce o cómo debe lucir un hijo de Dios, cómo debe lucir un cristiano, que ese estilo de vida sea acorde a aquello que se predica, que sea congruente, que sea coherente, consistente, que nos haga sentido, que le haga sentido a este mundo que tanto necesita de la luz de Dios reflejada en nuestras vidas. Ese patrón de vida debe cambiar. Lo que está diciendo es, no tomen esa forma de vida que tenían antes. Y te acuerdas, y apela al hecho de que eran en ignorancia. Es cómo luce un hijo obediente. Yo creo que no luce como lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Esta es la foto de... No es la foto de nadie en específico. Es una foto ahí de alguien que parece que... no quiero hacer caso, yo no quiero obedecer. Esa manera de vivir no es congruente a aquello que es anunciado, a la predicación, a nuestra fe. Por tanto, es un patrón de vida que debe quedar atrás. Y lo que nos está diciendo el apóstol es, deja ya ese estilo de vida. Mira, es muy confuso que un creyente viva de la manera en que lo hace un incrédulo. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto materialismo? Mira, ¿por qué estás comprometiéndote tanto? ¿Por qué ese vocabulario? Oye, ¿por qué esas reacciones? ¿Por qué ese trato a la esposa? ¿Por qué esas respuestas al esposo? Hijos, ¿por qué esas actitudes con los padres? Padres, ¿por qué están exasperando a sus hijos como lo hacen los incrédulos? ¿Por qué no hay una buena comunicación? ¿Por qué esa manera de vivir? Mira, es muy confuso que un creyente viva de la manera en que lo hace un incrédulo. Porque uno dice, ¿cómo? Como debe lucir, dice el apóstol, es como hijos obedientes. Como hijos obedientes hay un patrón de vida de antes, que era porque era en ignorancia. Porque fíjate, por cuanto ignorábamos los principios de Dios, pensábamos equivocadamente. Por tanto, vivíamos, nuestra manera de vivir era equivocada también. En la forma de nuestras relaciones, en nuestras prioridades, en la forma de administrar nuestros recursos, en nuestras actitudes, en nuestra mentalidad, nuestra familia, nuestras decisiones importantes en la vida, ya no son igual. El patrón que se nos va a pedir, dice Pedro, por cuanto ahora no solo son extranjeros, no solo son elegidos y herederos, son hijos obedientes. Y como hijos obedientes es como deberían lucir. Y cuando no lucen como tal, es confuso, no es congruente. Por tanto, lo que nos va a decir es, nos va a mostrar el modelo referido, y es el carácter de Dios. Dice el verso 15, dice, sino, es decir, aquel patrón anterior de vida, no más, debes adquirir uno nuevo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es el patrón de vida del presente, y si lo notaste, acabamos de leer que este estilo de vida, este nuevo patrón de vida, este nuevo modelo, es el que nos plantea que debe ser vivido.
y debe ser vivido, y lo que refleja, de lo que resalta es del carácter de Dios es su santidad. Y tú sabes que es algo resaltado en la Escritura, es el único rasgo del que habla que se repite 3 veces, es el equivalente a subrayar o a marcar con un color para resaltar en medio de todo el texto, algo que aparece allá en Isaías capítulo 6. Cuando los querubines decían santo, 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 hablando de la santidad de Dios. Y por supuesto habla de su perfección, de su pureza moral, sin pecado, sin mancha, perfecto. Y es nuestro referente de carácter. Y precisamente nos dice, ese aspecto del carácter de Dios, Dios mismo, en todos sus atributos, es el patrón de vida a imitar. Y esa santidad debe ser practicada en todas las áreas de la vida. Y tú sabes que ser santo es ser apartado del pecado y apartado para Dios. Levítico 20:26. Sabemos que el proceso en el cual estamos se llama santificación. Es decir, vamos aprendiendo a alejarnos de cierto pecado y a dedicarnos al Señor. Ese es el estilo de vida que realmente hace que lo que predicamos y la manera de vivir sea congruente. Y sucede de manera natural. En primer lugar es por imitación espiritual, como lo enseña Efesios capítulo 5, verso 1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es que no hay tarea más elevada y sublime dada a las criaturas que la de imitar a su Creador. No hay nada superior a eso. Qué privilegio el que tenemos tú y yo de poder decir el modelo de vida es el de Jesús y es el tipo de vida que yo debo imitar. Esa es la manera de vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Y es por indicación también, fíjate, es por imitación espiritual, es poder observar a Jesús, es poder aprender de su carácter, conocer a Dios e imitarle. Pero también el texto lo que dice es, mira, es por imitación del carácter de Dios, pero también es una indicación escritural. Y hablando con creyentes judíos que conocían muy bien Levítico 11:45, que decía, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Quieres una razón para vivir una vida de santidad? Es porque Dios es santo. Y si te vas a relacionar conmigo, debes aprender de mí. Debes imitar el carácter de Dios, como lo enseñaba Efesios capítulo 5, verso 1. Pero no solamente porque dice Dios, yo soy santo, y por tanto ustedes deben ser santos también. Pero hay una indicación escritural. El apóstol está poniendo la escritura para que sea la autoridad con el suficiente peso sobre nuestras vidas para que tú y yo tomemos la decisión en todas las áreas de nuestra vida, practicar la santidad, la pureza, en la mente, en lo más íntimo, en lo privado, en las cosas pequeñas, en los negocios, en la forma de hablar, en los pensamientos que alojamos, en las actitudes que alojamos, en las decisiones que tomamos, en las conversaciones que tenemos, en los razonamientos, los argumentos, en la realidad de vida. Lo que está diciendo, mira, si hay una manera de vivir que vale la pena, es aquella donde la criatura imita a su creador. Y nosotros, con mucha más razón, somos más que criaturas de Dios, creación de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos obedientes, su patrón de vida ya no debería ser el de antes. Eso es confuso. Debería ser el que Dios les ha dado. Como dijo Jonathan Edwards, dijo, aquel que ve la belleza de la santidad y su verdadero bien moral, ve lo más grande e importante de este mundo. Es la belleza de la santidad, algo que Dios nos da el privilegio de poder imitar. Y luego de hablar acerca de este modelo referido, que es el carácter de Dios, es la santidad, el apóstol no abandona la idea y agrega un aspecto más, que es el temor. El temor y la santidad van de la mano. Y siempre es la invitación a un estilo de vida congruente a aquello que se predica.
¿Y cómo es alcanzado? Según el verso 17 al 21, vamos a ver que es también actuando de manera reverente. De lo que va a hablar es de un respeto consciente y constante hacia Dios y su obra redentora. Y aquí vamos a ver, esta es la mayor parte de versos que vamos a ver del 17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, el patrón de vida anterior. Dice, no con la cual recibisteis de vuestros padres, esa vana manera de vivir. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuiste rescatado con plata, con lo que este mundo considera más valioso, sino que con algo superior. Y dice, sino con la sangre, el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la invitación que nos va a hacer el apóstol es que para que nuestra manera de vivir sea con el patrón actual, imitando el carácter de Dios, se nos invita a una manera de vivir reverente. Y aquí le llama, dice, en temor todo el tiempo, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en todo lo que dura el viaje de la vida. Yo no sé cuánto va a durar el viaje de la vida de cada uno de nosotros, pero tiene un tiempo determinado. Todo ese tiempo, condúzcanse en temor. Y ese temor va a provocar algo muy bueno en cada uno de ustedes. Es interesante que la palabra que usa para temor en el griego es phobos, y de inmediato uno piensa en fobia. Y uno dice, ay, sí, yo tengo ciertas fobias, a mí me da miedo, yo no sé, ¿verdad? Y sabes que esta palabra phobos o fobia es un miedo que hace huir. Es precisamente eso. Y aquí es donde se pone a prueba la valentía de algunos hombres, ¿verdad? O de algunas mujeres que dicen, no, yo soy valiente, a mí difícilmente a mí me da miedo algo. Pero yo no sé a qué le temes más, a que se te aparezca una rata de dimensiones que no sabes si es rata o canguro, o sea, porque una cosa enorme y que sale ahí en medio de un jardín o cuando mueves un mueble, o si prefieres que entre una cucaracha voladora. Y yo debo confesarles acá que para las dos cosas yo no sé si decir que me da miedo, quizás sí, o sea, es como, ay, y porque es más pequeñito, pero me da aquella sensación de que yo quiero huir, yo no es que voy a matarla, más que soy muy lastimoso con los animales, incluyendo las ratas. No es que les tenga miedo, es que mi corazón es así. Pero aquí es más que un miedo que hace huir, porque entonces uno piensa, ¿de qué está hablando el texto? Está hablando de que yo debo temerle a Dios, entonces debo huir de Dios. ¿Sabes que lo interesante de que menciona el temor a Dios es que tiene el elemento de huir? Es un miedo que hace huir, pero ya vamos a ver a qué. Porque Proverbios capítulo 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué hacen los hombres? Se apartan, los hombres se apartan del mal. Fíjate que lo interesante del temor a Dios es que cuando uno teme a Dios, cuando uno tiene este respeto reverente, ¿sabes cómo es? Es como el temor que le tenías a tu papá de que se diera cuenta de que habías perdido unas materias. Y no le vayan a decir porque me da miedo de las consecuencias, me va a regañar, me va a llamar la atención, me va a dar un trato del cual yo sé que me merezco por la manera en que me he comportado. ¿Sabes que eso precisamente es lo que hace que algunos se detengan o se pongan más aplicados en los estudios o lleguen a la hora indicada del permiso que le habían dado de salir? Y es precisamente lo que logra el temor a Dios. Es ese respeto, esa reverencia al nombre de Dios, y vamos a ver también que a la obra redentora del Señor, donde por temor a Dios nosotros nos apartamos del mal.
Y cuando nos apartamos del mal de manera natural, no religiosa, practicamos la santidad. Es cuando nadie te está viendo y tú dices, yo no voy a decir groserías. Es cuando nadie está viendo y tú dices, yo no voy a tomar esa plata que no es mía. Es cuando nadie te está viendo y tú no vas a falsificar un documento. Es ahí, en medio de los pensamientos, y nadie se está dando cuenta, pero yo no estoy pensando cosas que no debo, alojando resentimientos, dándole vuelta a asunto, volviéndome muy conflictivo y por tanto con mucho conflicto externo también con otras personas. ¿Sabes qué? Es precisamente a lo que va a ser relación. Y lo dice de esta manera, mira, debemos tener temor a Dios por el privilegio que tenemos. Porque dice, el verso 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, mira, si apelas al hecho de que Dios es tu papá, debes saber de que este papá no tiene favoritismos y te conoce tan bien que sabe cuál es tu manera de vivir. Y como conoce tan bien tu manera de vivir, te va a dar el trato adecuado de acuerdo a esa manera en que vives. Dicho de otra manera, Él va a enseñar, Él va a consolar como un buen papá lo hace, Él va a guiar, pero Él también va a disciplinar. Y si nosotros creemos que nos podemos salir con la nuestra, no, Dios no conoce lo que yo hago. Dios sabe exactamente lo que piensas, Dios sabe exactamente lo que estás decidiendo, Dios sabe exactamente cómo estás caminando en esta vida. Probablemente estás caminando como un incrédulo, ya estás confuso, valorando lo que valora un incrédulo más, viviendo para lo material como lo hace un incrédulo, tomando decisiones que no deberías estar tomando, equivocadas, un estilo de vida confuso. Sabe que si tú dices, Dios es mi papá, Dios es mi papá, ok, este papá te va a dar el trato adecuado como aquellos que tienen varios hijos. No es un tema de que el papá tenga un favoritismo con este hijo y con este otro hijo. Es que este es más dócil y este es menos dócil. Y de acuerdo a esta manera de vivir, Él va a dar el trato a cada uno. Por tanto, Pedro lo que dice es, yo que ustedes, yo temería. Y temería más si no recibo la disciplina que Dios le da a sus hijos. Porque si andas haciendo lo malo y no hay disciplina, la Biblia enseña de que no somos hijos, es de temor. Mira, el verdadero temor a Dios no es una vida de inseguridad, no es en ningún momento, sino una vida de santidad. Ya que por temor a Él huimos del pecado durante todo el viaje de la vida. ¿Te acuerdas que anteriormente dice, hey, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas, en la administración de sus finanzas, en su matrimonio, con sus hijos, en su vocabulario, sus pensamientos, sus actitudes, sus negocios, sus decisiones, sus valoraciones, sus transacciones, todo, durante todo el viaje de la vida. No es que, no, ya cuando sea mayor yo creo que, después ya me puedo relajar. No. Durante todo el viaje de la vida. Y el primero es apelar al hecho que es un privilegio. Pero los segundos, miren, dicen, teman por nuestro conocimiento. Dice el verso 18, hablando de un gerundio, que lo que significa es que es una acción que se está llevando a cabo. Y en este sentido apela a algo que dice, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo es, mira, ahora el estilo de vida que llevas ya no es por ignorancia. Antes de haber renacido para una esperanza viva, de haber nacido de nuevo, sí, tú no sabías, tú no conocías la Biblia y ni te interesaba. Y si conocías algo no te interesaba obedecerlo, pero ahora sí. Ahora debes lucir como hijo obediente. Ahora tu manera de vivir debe ser congruente a aquello que es anunciado en el verso 12, a la predicación, nuestra fe. Y lo que debería suceder en tu vida. Por eso que sabes es, con temor a Dios. Porque saber el precio pagado
por haber sido rescatado. Y fíjate que es interesante porque sí, en el contexto está hablando de nuestra redención, la vida eterna, la herencia que vamos a recibir. Qué bendición, las glorias que vienen después de los sufrimientos. Qué bendición. Pero lo que está señalando el apóstol es de vuestra vana manera de vivir. Y creo que no cuesta pensar en cómo era esa vida. Era una manera de vivir terrible, desastrosa, hueca, vacía, sin sentido, sin sustancia, sin propósito, para puras cosas terrenales que no tienen valor alguno en comparación con la eternidad. Y lo que dice es, mira, eso que ahora sabemos nos compromete, porque sabemos el precio que fue pagado. Y dice, y no fue oro o plata. No fue que se pagó mucha plata por tu redención y por haberte sacado de esa vida que llevabas, de rencor, de resentimiento, de conflicto, de pleito, de fracaso emocional, de depresión, de vicios, de lo que sea. Dios te sacó de ahí. Y ahora tu caminar es un privilegio, que tu manera de vivir pueda ser congruente con nuestra fe, con lo que ahora se anuncia, con la predicación. Y es porque temes a Dios, porque el precio que fue pagado para sacarte de ahí, para sacarnos de ahí, fue muy alto. Y habla en primer lugar de aquel sacrificio. Y fíjate que ahora solo voy a avanzar rápido y no nos alcanza el tiempo para ver todo detenidamente. Pero primero está hablando de la obra redentora de Jesús. Todo, la vas a ver completa acá. Primero habla de su perfección y pureza. Acá en el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por supuesto es una referencia a que Jesús nunca pecó. Pero también era aquel cordero pedido por Dios sin defecto, acepto delante de Dios, hablando de su perfección y su pureza, pero también de su planificación anticipada, dice el verso 20, ya destinado este cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Habla de su predicación y su ministerio público, hablando de que Él se manifestó a ellos como el Mesías. Luego Él murió y al tercer día resucitó y se mostró a aquellos discípulos resucitados, y ahora se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Él se ha dado a conocer, pero también habla de su exaltación. Dice el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que la vida, esa redención, Dios te rescató de una mala manera de vivir y va a retomar el concepto de renacidos para una esperanza viva. ¿Y sabes para qué te rescató? Para que el día de hoy vivas confiando en Él. Dice para que vuestra confianza, dice el verso 21, dice vuestra fe, y esperanza sean en Dios. Mira, si Dios hizo todo eso para darte vida eterna y para rescatarte, puedes vivir a la manera que Dios ha pedido y entender que es un privilegio que tú y yo podemos aprovechar como una oportunidad de vivir acorde a lo que se predica. Y hemos visto a través de este texto que esto sucede por medio de una mentalidad que ha sido requerida, de este modelo referido que es la santidad de Dios, y de esta manera reverente que es el temor de Dios, que te lleva a vivir esa santidad de una manera práctica, genuina, real. A continuación vamos a orar para que podamos encontrar esas oportunidades para vivir a la manera de Dios, para adquirir esa mentalidad, ese modelo del carácter de Dios y poder imitarlo, y esa manera reverente de poder vivir todo el viaje de la vida como Dios ha pedido, temiéndole a Él, huyendo del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites aprender de tu palabra y ser desafiados a vivir de una manera tal que sea congruente con aquello que ha sido anunciado. Señor, es un mensaje tan poderoso de pensar en la herencia eterna que nos has dado.
Pensar que en las aflicciones tú tienes el control y que representan una prueba a nuestra fe. Pero que mientras tanto podamos tener la mentalidad que se necesita para poder afrontar esas pruebas y para poder esperar esa salvación. Señor, también ese modelo que nos has puesto, Señor, ese modelo de vida que es en santidad, porque tú eres santo y porque tu palabra nos dice que seamos santos, porque tú eres santo. También, Señor, esta manera respetuosa y reverente de en medio de la intimidad, sabiendo quién eres tú para nosotros y lo que has hecho, en lo más íntimo nosotros también podamos tenerte este temor reverente, apreciando lo que tú has hecho, Señor, sabiendo lo que tú has hecho. Gracias por rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor. Nuevamente queremos poner nuestras vidas en tus manos y agradecerte nuevamente que nos enseñes a través de esta carta. Es una bendición poder aprender de tu palabra, poder aplicarlo a nuestra realidad, Señor, y poder seguir aprendiendo y agradándote en todo, Señor. Pido por mis hermanos y pido por mí, Señor, que podamos adquirir esta manera de vivir que vale la pena, que es congruente con aquello que se predica. Así que nos ponemos en tus manos esta mañana y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición poder seguir aprendiendo en Primera de Pedro. Espero que estos principios estén siempre presentes. Recuérdalo, la manera de vivir que nos ha planteado el Señor es la manera de vivir. Es lo que vale la pena. Así que sigamos adelante, adquiramos esa mentalidad, por supuesto, que procede de la palabra de Dios. Imitemos ese modelo y sigamos esa manera de vivir reverente delante del Señor. Así que espero que esto sea una bendición para tu vida, para lo que estás viviendo en este momento, para tu realidad, tu vida cotidiana. Y bueno, vamos a seguir estudiando Primera de Pedro. Que el Señor te bendiga. Esperamos poder verte en alguna oportunidad de manera presencial. Disfrutamos tanto de este tiempo en el que alabamos al Señor, en el que podemos también compartir un tiempo de compañerismo y podemos aprender juntos de la palabra. Por supuesto, si estás en Bogotá. Así que recuerda que esto también se vuelve una herramienta muy buena para poder invitar a otros a nuestra iglesia, para que antes de que nos visiten de manera presencial puedan echarle un vistazo a lo que aprendemos de las Escrituras y lo bueno que es para cada uno de nosotros. Y solamente agregar que varios nos han expresado su deseo de servir, y eso es un gozo para nosotros, por supuesto. Así que entender de que es muy conveniente cuando tú tienes ese deseo de servir. De hecho, servir es parte de la vida cristiana. Entender que es muy conveniente que te inscribas a Crece. Crece es discipulado. Por supuesto, Crece ya inició, pero más adelante, en unas semanas, vas a escuchar que haya una inscripción. Y más que pretender que te inscribas ya, es que entendamos lo conveniente que es poder tener a alguien que nos pueda enseñar la Biblia en un grupo más pequeño, disipar algunas dudas, algunas inquietudes o preguntas que tengamos, por medio del cual nosotros nos conocemos, y entonces se abren muchas oportunidades de ministerio para que tú puedas participar en los ministerios de la iglesia, servir en las áreas que están disponibles en este momento, que se vuelven una oportunidad de oro para ti. Así que mantén ese deseo, por supuesto, pero también saber que Crece se vuelve muy importante en nuestro crecimiento, de manera que podemos luego invertir en otros y servir a otros. Así que eso nada más, hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen una excelente semana. Un abrazo a cada uno. Hasta luego.